Buenas tardes. Seguimos con el tema del examen. En este capítulo lo que vamos a ver es la técnica del examen oral. ¿Por qué el examen oral? Porque ustedes van a tener, una vez que volvamos a la facultad, nuestro reglamento nos exige tener un trabajo práctico. En este momento estamos haciéndolo de manera diferente, ¿verdad? Pero el año que viene seguro vamos a volver y vamos a tener asistencia a clase, vamos a tener parciales, vamos a tener presentación de trabajos prácticos y en esa presentación de trabajos prácticos siempre lo que hacemos es presentarlo a través de un examen oral. El día que ustedes presenten sus tesinas también lo van a hacer y lo que vamos haciendo es un ensayo durante toda la preparatoria de nuestra formación de estudiantes, ¿verdad? Entonces el examen oral también tiene su técnica, es lo que vamos a ver ahora, ¿sí? La preparación de un examen oral no difiere sustancialmente a la de un examen escrito. El inconveniente que presenta es el tener que hablar en público y este sí a veces es un problema, no es fácil estar delante de un auditorio, ¿verdad? Muchas veces hace que nos trabemos, ¿verdad? Nos bloqueemos, no puedo hablar, me quedo mudo, me sonrojo, inclusive algunos salen, ¿verdad? Muy como asustados y dejan la exposición. Entonces, un examen oral un poquito nos exige más, es más jóvenes. Ustedes en el tercer año van a hacer una pasantía. Tienen que hacer una pasantía dentro de la cátedra de didáctica. Didáctica 2 ya es en el tercero. Didáctica 1 es el año que viene, segundo curso. Y esta materia, método de estudio, es base de lo que va a ser didáctica. Entonces siempre les digo, atiendan por favor, porque todo lo que acá aprenden después les sirve para todo. Les decía que en esa pasantía ustedes van a hacer, van como técnicos psicólogos a enseñar, van a hacer una práctica didáctica, van a ir a exponer contenidos de psicología y lo hacen dentro de lo que es el nivel medio, dentro de lo que es la secundaria que antes se denominaba. ¿Y qué van a hacer ustedes? Van a ser profesores, tienen que asistir a 20 clases, son 40 horas. Entonces, por supuesto, nos guste o no nos guste, tenemos que aprender a enfrentarnos a un público porque el público que ustedes van a tener va a ser la de estudiantes de un nivel medio, adolescentes. Entonces, ensayemos eso. ¿Qué significa hablar bien? En primer lugar, hacerlo con claridad y coherencia para que el otro, ¿verdad? Para que mi interlocutor entienda lo que yo estoy diciendo. Y utilizar un lenguaje adecuado. Porque a veces estamos en una conferencia que nos hablan, no sabemos en qué idioma porque es tan técnico, ¿verdad? Que básicamente no comprendemos nada de lo que nos están diciendo. Por eso siempre hay que tener un lenguaje adecuado. No siempre somos conscientes de nuestra forma de hablar, no nos damos cuenta, porque nuestro pensamiento es mucho más rápido que la palabra y cuando a lo mejor pronunciamos una palabra no era precisamente lo que yo estaba pensando, ¿verdad? O yo pensé y antes de que lo diga ya otra vez mi pensamiento fue a otros. La primera premisa para modificar una forma inadecuada de hablar es que seas consciente de ello, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta de esta situación. Aprender a hablar en público es una cuestión de seguridad y aprendizaje, pero tener unos conocimientos previos también ayudan para que podamos, ¿verdad?, exponer de la mejor manera posible nuestro contenido. Si no manejamos el contenido, difícilmente que lo podamos explicar. ¿Qué tenemos que considerar? Y hay varias situaciones que vamos a ver porque les decía que también es una técnica el examen oral, la exposición oral. En primer lugar, tenemos que mantener un buen control mientras se habla, ¿sí?
Hablar delante de los demás supone una tensión emocional que es natural, que puede llegar a bloquearte. Sin llegar a tanto, puede ocasionarte un ataque agudo de timidez o todo lo contrario, hacerte utilizar un tono muy fuerte y provocativo que no se pretendía. No estaba en tu ánimo, pero no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces tenemos que controlar esto. La voz en un examen oral es importante y por tanto conviene mostrar especial firmeza, sosiego, respeto a las pautas, a las pausas, ser flexible, ¿verdad? La entonación, todo eso tiene que ver, los gestos que hacemos. A veces en algunas personas se ve algunos gestos que son agresivos, ¿verdad? Porque recuerden que expresamos muchísimo también con la postura, las manos, el rostro, ¿verdad? Es una comunicación también que lo hacemos. Hay que perder el miedo a las pausas y a los silencios. Hay que aprovecharlos para respirar y ordenar las ideas. Entonces, esto se maneja. Yo, por ejemplo, cuando estoy exponiendo, en un momento dado trato siempre de pausar algo y mi mente sigue actuando, ¿verdad? Pero no podemos tampoco desconectarnos. Ustedes seguro que en sus exámenes hacen lo mismo, ¿verdad? Entonces, hay que mantener siempre un tono de voz y esto nos requiere mucho esfuerzo. Aunque ustedes no se den cuenta, exige mucho esfuerzo, tanto físico, intelectual, ¿verdad? Emocional, tengo que tener ese control de todo. Partir de un guión inicial. Si tienes que hacer una exposición larga, escribe los diferentes puntos sobre lo que vas a hablar, haciendo un esquema, mapas u otras técnicas. Ven siempre nuestras técnicas, ¿sí? Son la vedette siempre de toda técnica de estudio. Si no te es posible escribirlo, al menos construye este guión para ti y síguelo mentalmente. Entonces, tengo que hablar de tal cosa, este otro mentalmente. Pero lo ideal es escribir. Resulta más fácil porque si no, nos olvidamos a veces. Es importante tener las ideas muy claras y has de procurar no perderte en la exposición. No irte por las ramas. A veces salimos del contexto y nos vamos por otro lado porque nos olvidamos de nuestro contenido. Pues cuando hacemos esto nos va a costar muchísimo volver otra vez a emprender lo que estábamos conversando. A tener en cuenta, tener un conocimiento del tema es fundamental. Tengo que tener ese conocimiento. En muchas ocasiones la tensión surge porque no tenemos seguridad de lo que estamos exponiendo. Esto genera mucha ansiedad. Recuerden, ya hablamos de eso también dentro de los exámenes escritos, ¿verdad? Cuando no estoy seguro de por sí ya me genera esa ansiedad porque ya tengo en mi mente que puedo fracasar. Hablar en un tono y velocidad adecuados también es importante. Procura hablar pausadamente. A veces los que especialmente como yo que somos muy acelerados, a veces hablamos y ni siquiera después yo me entiendo, ¿verdad? Entonces esto es muy importante, tener esa pausa, ¿verdad? Exponer lo que hay que exponer, hacer como una escucha otra vez de lo que uno está diciendo y resaltar ciertos temas que son muy importantes y eso se ve en el tono. Antes del examen conviene también conocer al profesor, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer un poco las características y formas que tiene de trabajar con los alumnos. También conviene conocer el ambiente general en donde se va a desarrollar el examen, la cantidad de personas en el auditorio, entonces uno ya está preparado un poquito para eso. Para hablar en público se puede extraer algunos consejos como ser asertivo, dominar la expresividad del rostro, los gestos del cuerpo, aprender a modular la voz y cuidar el aspecto personal también. Esto es muy importante. Hay que mirar de frente al examinador o al auditorio, pero no cruzar los brazos ni las piernas que a veces hacemos, ¿verdad? Sin darnos cuenta. O estamos sentados y nos cruzamos, ¿verdad? Eso es como que nos da un poquito de seguridad. No gesticular demasiado.
sentarse en la silla en forma rígida, ¿verdad? Ni tampoco guardar la forma. Estar un poquito, tenemos que estar y sentirnos cómodos porque estamos seguros de lo que estamos diciendo, ¿verdad? El nerviosismo es mayor, has de aprender a relajarte. Mentalmente esto ustedes tienen que hacerlo, esto se aprende a través de técnicas también. Hay que hacer una respiración profunda, ¿sí? Igual que un examen oral, y vamos relajando, es como que nos vamos pausando y vamos poniendo atención en lo que estamos diciendo, aunque ustedes no lo crean. Los ejercicios de relajación, eso es lo que nos permiten. Procura cuidar tu forma de vestir, peinado, aseo. Estos son factores que contribuyen al efecto del halo, que es la imagen inicial que uno tiene sobre sí mismo. Más que nada, recuerden que siempre estamos delante de un auditorio y sentimos las miradas, nos damos cuenta de cómo están influyendo ellos en nosotros y eso no tiene que dejar de impactarnos y mucho menos de que nos inhiba. Inclusive también es importante hacer un examen, una exposición oral como en el otro examen que vimos también, solos, hablar, conversar, mirarse en el espejo y ver un poquito y uno mismo se va corrigiendo. Escucha con atención la pregunta que se te formula y sitúala en su contexto antes de proceder a responder. A veces cuando estamos en el auditorio nunca falta alguien que de repente te pone no solamente una cáscara de banana, ¿verdad? Entonces, pensar un poquito qué es lo que te está preguntando, porque no hay necesidad pues de ser irónico ni sarcástico con el otro, pero hay personas que a veces se especializan en eso. Entonces, ubicarte un poquito en el contexto para poder responder si realmente refiere al tema que uno está exponiendo o no. Mantener la atención es fundamental. Se pueden destacar los detalles, ejemplos, contraposiciones mediante inflexiones de voz. Eso hará que el examinador escuche con atención y muestre interés por la exposición. Hay que evitar ser monótonos. Cansa, nos hace dormir cuando nos habla siempre en un tono. Entonces hay que hacer un poquito inflexiones en la voz. No conviene presentarse al examen cansado. Igual que el examen escrito, uno tiene que estar relajado porque actúa de contramano ya ese cansancio en nosotros. Llegar a tiempo. No hay peor cosa que llegar a destiempo, te pasó la hora, todo tu auditorio ya está, llegaste tarde y con todas las cosas que uno tiene que hacer, también eso hay que considerar. Por eso hay que organizar un poquito si vamos en bus, si vamos en auto, siempre un tránsito. Sabemos que las horas acá en nuestro país son de repente terribles. De repente surge imprevistos, tenemos un accidente, algo pasó en la calle, en la ruta, que hace que perdamos tiempo en ese tránsito y nos demoremos para nuestro lugar de presentación. Entonces hay que considerar todos esos factores y salir con anticipación para evitar un poquito esto. No conviene dejarse influenciar por compañeros negativistas también, que a veces nos faltan. Prestar atención a las sugerencias del profesor cuando interviene en nuestro discurso es también importante, puesto que puede darnos una idea y en qué aspecto quiere que se profundice. A veces uno con ese miedo empieza a hablar, ¿verdad? No baja la cabeza y no se les entiende lo que está diciendo. O a veces nos vamos por las ramas, ¿verdad? Porque no manejamos el contenido. Eso enseguida el auditorio se da cuenta, ¿verdad? Entonces, considerar un poquito esas cosas que a lo mejor un profesor nos pueda orientar más que nada. No temas hacer alguna pausa breve. Lo que vas a decir a continuación será más expectante para el auditorio. Entonces, en un momento dado, hacer una pequeña pausa y volver
en el tema, ¿verdad? Bueno, ven ustedes que también tiene sus técnicas el examen oral y como les decía, jóvenes, va a formar parte de ustedes. Ustedes van a tener de aquí hasta la carrera, hasta que egresen, en la facultad, en nuestra querida facultad, vamos a tener los famosos exámenes orales, que son exámenes finales de un trabajo práctico. Y posteriormente con la tesina lo van a presentar también en forma oral, por eso es que ensayamos siempre. Más todavía que ustedes van a hacer esa pasantía en el tercer curso, entonces tenemos que tener dominio. Tiene que ser algo sumamente como un hábito para nosotros el tener que presentarnos en un auditorio. Entonces, un poquito lo que les decía, esto es para que ustedes manejen los dos exámenes, tanto el oral como el escrito, y vamos a presentar después un panel de debate, seguramente un foro, para que discutamos un poquito este contenido. Espero que les haya gustado, que haya sido del agrado de ustedes y nos vemos en la próxima unidad, en la próxima semana. Cariños para todos.